Cuando miramos a las criaturas del reino animal, a menudo tenemos el siguiente pensamiento. Si tienen rasgos similares, deben estar emparentados de alguna manera. Las cebras, los caballos y los camellos deben tener algún antepasado común. Lo mismo ocurre con los perros y los chacales. En algún lugar de su linaje deben tener algún lobo común, ¿verdad? Bueno, la forma en que funciona la evolución en la naturaleza es mucho más compleja. Tomemos, por ejemplo, la evolución convergente, que es cuando diferentes criaturas evolucionan independientemente unas de otras, pero terminan teniendo rasgos similares. No hace falta más que mirar a los tiburones y delfines para ver cómo funciona esto. A primera vista parecen muy similares. Son criaturas acuáticas con algunas especies que tienen aproximadamente el mismo tamaño. Pero resulta que en su mayoría no están emparentados. Los tiburones son peces, se reproducen poniendo huevos y evolucionaron para tener la capacidad de olfatear sangre en el agua para alimentarse. Los delfines, por otro lado, son mamíferos. Son amigables y tienen una vida social mucho más interesante. Tomemos como ejemplo a los delfines nariz de botella, que tienen sus propios silbidos especiales que usan de manera similar a como los humanos usan sus nombres. No solo desarrollan este tipo de silbido para presentarse a otros delfines, sino que también pueden aprender otros nombres similares para poder comunicarse mejor entre ellos. Los tiburones y los delfines tuvieron un ancestro común, pero este vivió en el mar hace casi 300 millones de años. Es seguro decir que los delfines y los tiburones ni siquiera son primos en estos días. Otro ejemplo más impactante de evolución convergente es el de las ballenas y los murciélagos. La mayoría de las criaturas que podemos nombrar usan la luz y la vista para comprender el mundo que las rodea. Pero hay un conjunto específico de criaturas que se basa en el sonido para tener una idea de su entorno. Lo que hacen es emitir un sonido, que rebota de regreso a ellos dependiendo de los objetos que golpea. Esta habilidad se llama ecolocalización. Los animales que tienen esta característica emiten sonidos a frecuencias por encima del oído humano, llamados ultrasonidos. Esas ondas de sonido rebotan en los objetos mientras se mueven, lo que les permite a los animales descubrir dónde están en un espacio determinado. La ecolocalización es utilizada principalmente por ballenas dentadas y por algunas especies de murciélagos. Lo que es similar en estos dos animales es que necesitan cazar en la oscuridad. A pesar de ello, se ecolocalizan de formas muy diferentes. Los murciélagos, por ejemplo, usan sus gargantas para generar ultrasonidos desde la boca o la nariz. Luego proceden a escuchar los cambios en los ecos. Su ecoubicación está tan finamente ajustada que pueden distinguir objetivos a menos de 0,5 milímetros de distancia, incluso si su objetivo se está moviendo. Las ballenas, por otro lado, se ecolocalizan empujando aire a través de su cavidad nasal. Este movimiento crea vibraciones en un órgano graso especial llamado melón. Este órgano enfoca y modula el sonido, que luego pasa al agua alrededor de la ballena. Luego, las ballenas captan los ecos de estos sonidos a través de la mandíbula inferior y el espacio alrededor de las orejas. Otro ejemplo sorprendente de convergencia evolutiva es el de los ictiosaurios y los delfines. Visualmente, los peces lagarto mesozoicos llamados ictiosaurios parecen muy similares a los delfines modernos. Pero los amistosos mamíferos están mucho más emparentados con las jirafas y los camellos que con estas criaturas antiguas. A pesar de estar separados por 200 millones de años, comparten algunos rasgos comunes que inducen a las personas a pensar erróneamente que pertenecen a la misma especie. Pero eso se debe principalmente a que vivían en el mismo entorno. Ambos evolucionaron para presentar aletas dorsales, lo que los mantiene equilibrados mientras nadan. Ahora, echemos un vistazo a los fitosaurios y los cocodrilos. Los primeros fueron reptiles que vagaron por la Tierra en el período Triásico. No eran dinosaurios, pero vivieron al mismo tiempo que los primeros de ellos. Aunque se parecen mucho, los primeros cocodrilos aparecieron más de 70 millones de años después, en el período Cretácico. Estos dos incluso engañaron a los paleontólogos al principio. Inicialmente asumieron que los fitosaurios eran los ancestros de los cocodrilos. Los placodontos y las tortugas también se parecen. Sin embargo, los placodontos aparecieron casi al mismo tiempo que los dinosaurios, hace unos 235 millones de años. Como las tortugas modernas, vivían en ambientes marinos, pero estaban rodeados de depredadores. Así que evolucionaron para tener caparazones realmente fuertes para protegerse. Las tortugas, sin embargo, llegaron a la escena unos 100 millones de años después,
Incluso los gatos modernos tienen un ancestro similar a ellos. Se llamaban esparasodontos, pero eran carnívoros y marsupiales. Solían vivir en el área de América del Sur y se parecían al tigre dientes de sable, que ahora está extinto. Hablando de tigres dientes de sable, ¿qué dices de uno que también esté emparentado con el canguro? Sí, esta criatura solía vagar libremente por la Tierra hace unos 3 millones de años. El Thylacosaurus puede haber parecido un felino, pero era un marsupial, lo que significa que tenía una bolsa de piel en la que llevaba a sus crías durante un cierto periodo después de su nacimiento, como lo hacen hoy los canguros y los didélfidos. Es difícil estimar cómo se veían, ya que nunca se ha encontrado un esqueleto completo, pero sabemos que pesaban entre 80 y 117 kilogramos. Cuando imaginamos un elefante actual, siempre lo vemos con unos colmillos sobresaliendo hacia arriba. Bueno, no es así como eran sus antepasados. Hace unos 20 millones de años vivió una criatura prehistórica parecida a un elefante llamada Deinotherium. Sin embargo, tenía ambos colmillos curvándose hacia abajo desde la mandíbula. Al igual que con muchas otras criaturas prehistóricas, no sabemos por qué tenían esta característica al revés, pero una teoría sugiere que los usaban como anclas. Al aferrarse a las orillas de los ríos, podían dormir de manera segura sin irse flotando. El último tilacino o lobo de Tasmania falleció a principios del siglo XX. Su extinción fue uno de los eventos naturales más trágicos de los tiempos modernos. Durante los últimos 2000 años, se sabe que vivían solo en la isla de Tasmania. A pesar del nombre, se parecían más a zorros que a felinos. Sin embargo, los tilacinos eran marsupiales en lugar de mamíferos placentarios como los zorros. El wallaby de Gray fue una de las criaturas más bellas y majestuosas que jamás haya existido. Solía vivir en Australia y Nueva Zelanda. Eran muy similares a los canguros y presentaban un pelaje fino con bandas de gris oscuro y claro en la espalda. Sorprendentemente, fueron apodados cara de mono, pero no tenían ninguna conexión con los monos modernos aparte de que ambos eran mamíferos. Lo que los hacía tan especiales era la forma en que se movían. Su movimiento estándar consistía en 2 saltos cortos seguidos de uno largo. Después de eso, el wallaby simplemente miraba al cielo. Sin embargo, no te dejes engañar. El wallaby de Gray era extremadamente rápido. Las hembras eran generalmente más altas que los machos y parecen haber sido animales bastante sociables, a veces particularmente aficionadas a un lugar determinado. También eran nocturnos. Los iracodóntidos y los caballos comparten muchas características similares, pero los iracodóntidos solían existir en los períodos Eoceno y Oligoceno, y se extinguieron hace unos 23 millones de años. En todo su grupo presentaban especies muy diversas y venían en muchos tamaños diferentes, desde el pequeño, parecido a un pony, hasta el colosal Paraceratherium, que es uno de los mamíferos terrestres más grandes que jamás haya existido. Sin embargo, los caballos modernos aparecieron hace unos 2 millones de años. Hagamos un pequeño experimento juntos. Comienza estirando el brazo. Si tuvieras que dibujar una línea desde la punta de los dedos hasta el hombro, mediría alrededor de 71 centímetros. Ahora, trata de imaginarte un insecto con una envergadura así de grande. Espera un minuto, no necesitas una lata gigante de repelente de insectos. No te preocupes, están extintos. Pero la gigantesca Meganeuropsis existió hace unos 250 o 300 millones de años. Sin embargo, lo más probable es que se parecieran a las libélulas actuales a pesar de no estar técnicamente emparentadas. Los científicos descubrieron que no eran verdaderas libélulas debido a las diferencias en la forma de las venas de sus alas. Los científicos aún no saben por qué estos insectos eran tan grandes. Algunos creen que los insectos tienen un tamaño limitado debido a la pequeña cantidad de oxígeno que pueden absorber. En los tiempos en que estos gigantes vagaban por la Tierra, los niveles de oxígeno en nuestra atmósfera eran mucho más altos, por lo que esa podría ser una explicación. Otros especialistas piensan que crecieron tanto porque no había ningún otro depredador lo suficientemente grande como para levantarlos del suelo.